estamos de vuelta, hermanos de Chicago, y estamos en la tribulación de 7 años. Con señales, y también está la campaña de Armagedón al final de la tribulación. Hice un paréntesis. Acabamos de leer ahí en 2 Tesalonicenses 2 que tiene que venir primero la apostasía. Ahí solamente aparece ese término, apostasía, y quiere decir un apartarse, un salirse. Y en esta aplicación, salirse de la cordura, de la sana doctrina. Algunos aquí dicen que apostasía se refiere a arrebatamiento. No estoy de acuerdo, no creo que a eso se refiera, pero tenemos pasajes en Pablo que hablan de los últimos días, que va a haber una apostasía, no uso el término, pero a eso obviamente se refiere. Por ejemplo, primera y segunda de Timoteo, en sus últimos capítulos. Estoy viendo segunda de Timoteo 4. Versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En primera de Juan nos llama, menciona el anticristo o el antimesías, y dice, habla del anticristo y dice, ahora hay muchos anticristos, muchos antimesías. Entonces, antes del gran anticristo habrá unos anticristos que vendrán antes. Hoy en día hay ciertos líderes en el escenario político que podríamos decir que son anticristos, ¿no? Y sus movimientos, el liberalismo político, el liberalismo religioso, tiene al frente unos anticristos. Prefiero decir antimesías y no anticristo, porque en el Nuevo Testamento creo que está claro que Cristo no es nombre, tampoco es apellido, es título. Y si hablamos de Cristo sin el artículo, lo estamos usando ya como nombre o apellido, y nosotros entendemos a lo que se refiere, pero la gente puede de veras creer que es nombre o apellido. Y como digo, en el Nuevo Testamento no creo que jamás sea nombre propio. Por eso en mi traducción del Nuevo Testamento traduzco siempre Mesías. Y en una de mis clases de griego llegamos a ese pasaje en 1 de Juan una vez en que tenía yo anticristo, y un estudiante dijo, oiga, pero ¿no deberían ustedes traducir antimesías? Y dije, pues sí, Mesías, o algunos preferirían traducir el ungido en vez de el Mesías. Yo prefiero decir el Mesías. La gente sabe lo que es el Mesías, la gente no necesariamente sabe lo que es el Cristo. Como que el Jorge, el Paco, el Pancho. Entonces, el Señor Jesús usa el término la gran tribulación en Mateo 24, un par de versículos ahí.
versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, versículo 15, habrá entonces gran tribulación, versículo 21. Habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. Esto contradice lo que dicen algunos de que tribulación son todos los problemas que tienen los de la iglesia desde el primer siglo hasta que el Señor venga. Siempre es tribulación, pero el Señor dice que va a ser una tribulación singular, que no tiene par ni antes ni después. Hay varios versículos en Daniel, quizá veremos un par de ellos, que solamente creo se cumplen en la gran tribulación. Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos de toda la tierra, devorará, trillará y despedazará el reinado del anticristo, del antimesías, devora los demás reinos y hablará 25 palabras, versículo 25, contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y las leyes serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que varios versículos tenemos aquí que hablan de los estragos de la tribulación. 8:11 de Daniel, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio en lugar de su santuario, fue echado por tierra. Estragos de estos líderes de aquel tiempo. Jeremías 37 usa el término tiempo de angustia para Job. Y después, según el Tesalonicenses 2 que hemos visto, Apocalipsis 6-19, tenemos una sucesión, ¿no?, de plagas, estragos que se destallan sobre la tierra. Los sellos, se desatan los sellos y tenemos las trompetas, 8:6 en adelante, y la tierra es cegada y todas las plagas y las copas de ira, y un tercio de la población muere y otro tercio de la población muere, viene siendo como la mitad de la población muere. Hay ajenjo en los mares y la gente huye y la gente se rebela contra Dios y se levantan el puño contra Dios. Todo eso, ¿cuándo es? ¿Cuándo se cumple? En forma literal podría ser solamente durante ese periodo de la tribulación, cuando más podría cumplirse todo eso. Y otros tienen otros esquemas como que tuvo lugar todo ya. En cuanto a los historicistas que dicen que el anticristo es el Papa, les pregunté a los dos hermanos en la iglesia, pero ¿cuál de los papas? Y uno de ellos dijo, pues en segunda de Tesalonicenses 2, pues se refiere al oficio del Papa, pero segunda de Tesalonicenses 2 habla de un solo hombre en el futuro. Desde cuando el Papa se ha sentado en el templo declarando que Él es Dios, dice ser el puente entre Dios, pontífice entre Dios y los seres humanos, pero no dice ser Dios.
que ya quitan el sentido literal ahí si empiezan a hablar en esos términos. Como digo, ha habido varios intentos de interpretar Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 6, hasta el capítulo 18 y 19, pero en lo literal. Hermano Tyler, conviene recordar lo que dice Apocalipsis 13, que son dos personajes claves durante el periodo de la gran tribulación, que es el falso profeta y el anticristo. Y esas personas confunden la persona del anticristo con la persona del falso profeta. Se llama la bestia, ¿no? Sí, la segunda bestia que sale de la tierra. Entonces vemos un sistema religioso que es reconocido como Babilonia en Apocalipsis, y este sistema religioso será promovido o será la maquinaria de promoción para el anticristo en ese Apocalipsis 13. Tenemos las 70 semanas que son un poco difíciles de entender, pero veamos primero Apocalipsis 13. Versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Un tipo de engaño tal vez también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número es 666, el número que no alcanza la perfección del número 7. Hermanos, durante la gran tribulación es la séptima semana, perdón, la número 70, la última semana de Daniel. Es muy claro que la iglesia ya no está, porque dice Daniel, el ángel le dice que es para su pueblo, está establecido para el trato de Israel. Y cuando Apocalipsis 13 nos habla acerca de dos personajes, el anticristo, que va a ser el líder político, y su acompañante, que va a ser el promotor, que es el falso profeta. Este falso profeta va a tener una religión global, mundial, donde va a traer de diferentes credos, denominaciones, y va a ser una iglesia globalizada. La otra cosa es que vemos que también promoverá una economía global a través del control de la marca. Según lo que acabamos de ver al capítulo final del 13 de Apocalipsis, sistema mundial. Hay un par de movimientos de pie hoy en día. El movimiento de la nueva era, por ejemplo, quiere borrar todas las fronteras. Parece que Yanni fue el que dijo volar en avión sobre Europa y no vi ninguna frontera. Bueno, están borrando más o menos ya las fronteras en Europa, pero gobierno mundial es cosa del anticristo. El movimiento
ecuménico, casi parece tener algún parentesco con esa idea. Pero entre los del liberalismo hoy en día es popular la idea de que ya no haya nacionalidades. Soy ciudadano del mundo. Algunos de los famosos andan diciendo hoy en día. Unas frases. Casi como que quiere preparar terreno para el anticristo. Hermano, hay un personaje a nivel religioso que acapara la atención sobre este pasaje Apocalipsis. No podemos afirmar, pero como dijo un presidente en México, tampoco decir lo contrario, ¿verdad? Este personaje, desde antes de 1975, el Segundo Concilio Vaticano, ellos promovieron el ecumenismo abiertamente. Nuestras iglesias cristianas evangélicas que nacieron después de la reforma de Martín Lutero separaron del clero católico romano. Sin embargo, tal parece que en estas últimas épocas este movimiento ha tomado un cauce muy fuerte, muy profundo, y de tal manera que hay un diálogo interreligioso. Y sí es muy sospechoso, hermano, sí es muy sospechoso pensar que el anticristo tendrá un promotor a nivel mundial. Obviamente, Apocalipsis nos dice que a pesar de que el anticristo surge, va a haber una parte del mundo que no va a estar en total acuerdo con él. Va a haber una disensión, pero el anticristo tratará de tomar control sobre el mundo. Entonces, sí me interesa, hermano, tocar el tema del ecumenismo y ver que nuestras iglesias estén alerta sobre esos temas. ¿Y qué quiere decir la Iglesia Católica con hablar del movimiento ecuménico? Sí, en la Iglesia Católica, hermano, después del Concilio del Vaticano II, que fue en el año 1965, ellos comenzaron a cambiar su forma de hablar de los hermanos, de los herejes protestantes, pasamos a ser hermanos separados. Y la Santa Madre Iglesia quiere que todos los hermanos separados vuelvan al seno de la Iglesia. Ellos no dan concesión, ellos simplemente no cambian. Lo que quieren que cambie son nosotros, que dejemos ya las diferencias doctrinales y seamos uno, como Cristo dice que fuéramos. ¿Se relacionará esto con Apocalipsis 13? Dice que la segunda bestia tiene cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. ¿Qué quiere decir católico? Católico significa universal, pero la Iglesia Universal de Cristo no es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Cristo nació antes de Constantino y la Iglesia Católica nació con Constantino. En el 300. Sí, la cosa es que quieren que uno cambie y ellos se quieren quedar iguales. La protesta. De vez en cuando entre uno que otro de los papas se menciona la palabra evangélico, evangelio más bien. Cuando el papa en público presenta el evangelio, la Madre Teresa creía en el evangelio, que solo en Jesús hay salvación por la gracia mediante la fe. No, las obras. Y los papas, ¿qué asuntos nos interesan? ¿Que todo el mundo crea en Jesús como Salvador personal? No. María y los santos. No soy experto en las 60 semanas, y las 70 semanas tampoco, pero versículo Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación. Poner fin al pecado, y está, y expiar la iniquidad. Sabemos lo que es la expiación de la iniquidad por la fe en Jesús, por su muerte en la cruz, resurrección, para traer la justicia perdurable. Algún día va a reinar la justicia de Dios para siempre y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, no 7, y 62 semanas más 62 son 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Le pregunté al profesor Julio Varela, que enseña el curso Daniel del Apocalipsis, y él no supo explicar por qué hay 7 semanas y después 62. ¿Qué sucede después de las primeras 7 más bien semanas? Pero aquí tenemos 69. Y después de las 62 semanas, 7 y 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por siempre. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, se va a quedar todo borroso si estamos en Daniel y diciendo que la iglesia es Israel. Se va a quedar todo. Es obvio que para Daniel y sus lectores judíos, el pueblo era el pueblo judío. Y creo que debemos quedarnos con lo literal. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones por otra semana. Ya tuvimos 69 y luego una semana más. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No sé exactamente qué pacto se confirmará, pero algunos creen que es que el anticristo hará un pacto con Israel, como que lo violará a la mitad de la tribulación. Me acuerdo en 1978, cuando Sadat y el primer ministro de Israel, Begin, firmaron un pacto que muchos en la radio estaban diciendo: el anticristo ya firmó pacto con Israel. Alguien decía recientemente que algunos están prediciendo que dentro de poco tiempo tendremos la segunda venida, y que como sabían el día y la hora, dije, pues ellos no saben ni el día ni la hora, así que, pero puede venir pronto. Dije, bueno, está bien, no más que en el día y la hora que digan ellos, no, pero cualquier día o hora, antes o después. Me acuerdo que escuché una grabación de 1968, de 10 años antes, de Hal Lindsey, en que él dijo, cuando la vid brote, esa vid es Israel. Y entonces dijo que esta generación no pasará. Él definió generación como 40 años. Entonces ya la fecha que puso fue 40 años, 68 y 40 años. ¿Qué año nos da? 2008. 2008, ¿verdad?
me animé y para servir en Hispanoamérica. Después supe que, según lo que estuve aprendiendo, decidí que realmente no tenía tiempo en cuanto a la fecha, pero seguía comprometido para servir al Señor entre la gente hispana. Ya el Señor, 2 años antes me había llamado a predicar en español. Yo corría delante de ese llamamiento. Tenemos a la mitad de la semana. Hermano Tyler, el libro de Daniel, Dios le muestra 2 cosas. La primera, una estatua, que fue el tiempo de Nabucodonosor, el sueño famoso de Nabucodonosor. La estatua tenía diferentes metales: el oro, la plata, el bronce, el hierro. Capítulo 2. Sí, y cada imperio que pasó, incluso hay personas que se burlan de esto y dicen que Daniel, o el libro de Daniel, se escribió posterior a todos los imperios, porque encaja tan bien que piensan que no era posible que Daniel supiera eso. La segunda cosa es que Dios le muestra también las bestias, las diferentes bestias: el león con alas, el leopardo con 4 alas, etc. El oso con las 3 costillas en su hocico. Pero digo esto, hermano, porque el príncipe que ha de venir, que menciona Daniel, sale del último imperio, que son los pies, las piernas de hierro, con los pies mezclados de barro y de hierro. Y volvemos coincidencialmente a caer a Roma. Y vuelve a salir el tema romano. Vuelve a salir la situación de Roma. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que analizar el panorama. Otra de las cosas es que el imperio del anticristo surgirá de ese imperio romano restaurado, que incluso algunos piensan que no ha dejado de existir, que se ha disimulado, pero está vivo, está actuando. Los pies de la imagen, el barro cocido con el hierro, simboliza o representa la alianza que va a haber en los últimos tiempos, y que tenemos que estar muy conscientes. La otra cosa de Apocalipsis es que nos muestra 2 Babilonias: la Babilonia política y la Babilonia religiosa. Y la Babilonia religiosa, aunque algunos dicen que es el Irak restaurado nuevamente, pero bíblicamente y literalmente dice que es una ciudad que está sentada sobre 7 colinas. Y volvemos coincidencialmente, entre comillas, a una ciudad que es la única en el mundo que está sentada sobre 7 colinas. Se llama Roma. Y esa ciudad se llama Vaticano, que el origen de Vaticano significa adivinación, por si algunos quieren saber. El vaticinio, adivinación. Hermano, es mi deseo como director de educación cristiana traer este seminario y tocar este punto que amablemente mi hermano Tyler está disertando. Pero entendamos, hermano, los tiempos que estamos viviendo. El Papa de Roma no da un paso fuera de la profecía bíblica. No es el anticristo. Él cumple otro papel, porque el verdadero anticristo va a salir en otro aspecto. Así es que, hermano, que este seminario, esta plática, nos despierte la curiosidad, el interés sobre este tema. Gracias, hermano. Esta computadora dice que tiene una conexión lenta. En Chicago. Lo que yo entendí de las 7 semanas, que hay un espacio donde Dios metió los gentiles. Exactamente. Es como decir, ya es sábado, mañana es domingo, pero Dios ha hecho un espacio de esas horas que debían ya haber pasado para que llegue el domingo, y ha metido un espacio de 2015 años, por decirlo así. Entonces, La gracia. O sea, la última semana van a ser los 7 años de la tribulación. Pero entre esos Está detenido. Hay un periodo. 70 semanas o 200 semanas, Está Dios metió detenido. un espacio
Y todo se paró. El tiempo, el tratar con los judíos se paró todo ese proceso. Dios está tratando con los gentiles. Se llama la Tiempo de dispensación de los gentiles. Y Cristo habla que un día se va a acabar, en su palabra habla que se va a acabar la dispensación de los gentiles, se va a hacer la oportunidad. Y seguirá el proceso de cumplirse las semanas con el anticristo. Bueno, en Lucas, ¿qué capítulo dice el Señor que se va a acabar el tiempo de los gentiles? ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a haber tiempo, ¿verdad? Otra vez de los judíos. Ahora ya no tratar con su pueblo. Hay que aprovechar el tiempo. Lucas 21-24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor Jesús está diciendo que en el futuro hay algo para Israel. Ahora que mencionamos eso, nos perdonen los que por un momento. En 1978 muchos estaban hablando de ese pacto entre Saddam y Lenin y los y que la profecía y un talk radio era cosa nueva, y en una estación cristiana ahí en Austin, Texas, un hombre dijo, pues, ¿cuántos pueblos de Israel hay? La iglesia es el nuevo Israel, o sea, el otro Israel ya no existe. Y no, señor, llegué a la casa de mi cuñada ahí y abrí mi Biblia en Roma y llamé al teléfono y el Señor contestó en la radio. Le dije, mire usted, Romanos 9, 10 y 11. Y Pablo dice, Romanos 9, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y el capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Un profesor de Antiguo Testamento del seminario hizo esa pregunta casi sin saberlo. Y dijo, aunque ustedes no lo quieran creer, ya no hay plan para el judío en el futuro, se acabó. Y Pablo hace esa pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta, en ninguna manera. Luego, ¿cuál es el asunto, la preocupación de Pablo en Romanos 9, 10 y 11? Él ha llevado el Evangelio a los gentiles, ha sido su llamado, pero dice, ¿qué de mis paisanos, los judíos? Y le podía por ellos, de que la mayoría de ellos no eran salvos. Y a eso se refiere en esos 3 capítulos. Y dice que sí hay un futuro para el judío en el plan profético. Yo tengo una cita, hermano, en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la integridad. Así hay un tiempo que no puede volver a tratar con Israel, pero ahorita está habiendo de un espacio para los gentiles. Y pues para los ahora tenemos aquí entonces varias escrituras en que se tiene un número de días y un número de años, y el total siempre viene siendo 3 años y medio. Entonces muchos creemos que la última mitad de la tribulación de 7 años serán 3 años y medio de estragos horribles, y tenemos descripción, salud, de los estragos en esos capítulos de Apocalipsis, capítulo 6 en adelante.
Y luego Armagedón se menciona en Apocalipsis 16, el Señor vuelve a la tierra en el capítulo 19, versículos 17 al 21, y tenemos la derrota de Satanás, casi sin esfuerzo de parte de Jesús. El 19, por ejemplo, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Van a derrotar a Jesús, ¿no? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Sus dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué pasó con esa batalla? Pues no llegó ni al principio, y el Señor Jesús puso fin a esos rebeldes. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, así. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y próximamente en el bosquejo tenemos el anticristo o el antimesías que mencionado, y el término está en 1 de Juan y 2 de Juan. Hemos visto el hombre en pecado, o el inicuo, 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Hemos visto la bestia en Apocalipsis 13, y el cuerno pequeño aparece en varias partes de Daniel. El cuerno pequeño es uno de ellos en Daniel 7, 21. Preguntas sobre antimesías. Entonces, la segunda venida visible de Jesús, Daniel 7. Señor Jesús lo conjuran los sacerdotes. ¿Eres tú el Mesías o no? ¿El Hijo de Dios o no? Y el Señor cita de Daniel, dice: lo soy, y veréis al Hijo del Hombre. Y cita Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces se va a llegar a un reino que es sobre todo reino, y va a ser permanente en el futuro. ¿Quién puede decir que ya se cumplieron esos versículos en forma literal? ¿No? En 22, ese mismo capítulo, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Capítulos 24 y 25 de Mateo, el Señor Jesús cuenta de su segunda venida.
segunda venida. Pues, ¿qué es de la primera? Veamos Lucas, por favor. En la anunciación a María y a los pastores, se dice que Jesús va a venir para ser el siervo sufriente, para morir en la cruz. ¿Qué es lo que se les dice? Y lo citamos en la Navidad. Lucas 1:31, el ángel le dijo: María, no temas, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fue anunciado como Mesías, como el Cristo. Y esto lo anunciamos en la Navidad y nos quedamos todos felices. Vamos a la casa. ¡No asumió el trono! No tenemos problema con ello. No subió al trono de David. No cumplió lo que está aquí. ¿Por qué no tenemos un problema con ello? Debería yo predicar, ¿verdad? A ver, capítulo 2. Os ha nacido hoy en la ciudad 2:11 de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. El Mesías, el Señor. Estaría hablando hebreo y habría dicho Hamashiach, el Mesías, el Señor. Fui de Dallas a nuestra convención estatal en Mena. Nos radicamos después en Odessa, en el oeste de Texas. Y el chofer del taxi dijo ser un palestino cristiano católico. Y no sé cómo salió primero de su boca o de la mía, pero él estaba muy enojado con los judíos. ¿Tú eres cristiano? Oh, sí, pero Jesús no era judío. Volvamos a la definición de los términos. Cristiano, porque creemos en Cristo, o sea, vamos a traducirlo. Se ha quedado con las mismas letras. Transliterado del griego al latín. Traduzcámoslo: ungido o Mesías. ¿Qué quiere decir ungido, Mesías? Pues rey, ¿no? ¿De qué nación? ¿Del Líbano? De Israel. En primer lugar, decir que no era ni judío, eso sí, ya se salió de la cordura. Pero la cosa es que, ahora, Pentecostés dice que Jesús vino anunciándose de acuerdo a la anunciación. Y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es porque el reino de los cielos se había acercado. Y él estaba ofreciendo el reino a Israel. Se está ofreciendo como Mesías, como rey. Esto una o dos veces a clases en Cristo Cali, tuve unos rebeldes. Son estudiantes bautistas y no creen que Jesús haya hecho una oferta genuina a Israel de ser el Cristo, el Mesías.
Y en el capítulo 10, elección de los 12 apóstoles, tenemos el primeros 4 versículos, y enseguida los envía ¿a dónde? Versículo 5, con camino de gentiles no vayáis, y el camino de samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas y perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Pentecostés traza esto a través del libro de Mateo. Dice que ya estamos en el capítulo 13, como llegando al punto en que por el rechazo de los líderes de la nación, Jesús empezó a retirar la oferta. Había sido genuina, pero al final, en vez de decir no vayáis a los gentiles sino solamente a la casa de Israel, que dice al final de Mateo, Y por todo el mundo. todas las naciones, al final de Marcos. Al capítulo 13 lo que tenemos son las parábolas que hablan de un periodo intermediario en que después el rey va a venir. La cizaña, así que algunas parábolas que ya hablan de que en vez de decir el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha alejado. Y eso nos dice también, bueno, ¿Jesús era amilanista o premilanista o postmilanista, dispensacional? ¿Qué creía el Señor Jesús en cuanto a milenio? No, pues es que no se puede saber, ¿verdad? ¿Cómo? Hechos 1. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, oh, tardos de corazón, torpes de oído, nunca iba a haber un reino, ¿verdad? Y él le contestó así, sino que espera algo sublime y espiritual mejor, ¿no? ¿No? En los cielos, ¿no? Entonces lo cambiarían los amilistas. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, seréis testigos. Les dijo que ellos no les tocaba saber cuándo, pero no negó que siempre va a haber el reino que él vino a anunciar al principio. Que vino a anunciar. Ahora, no, pues, pero si era una oferta genuina, ¿qué habría pasado si Israel hubiera aceptado la oferta? Entonces dice, pues, es un problema que Dios sabía la respuesta, pero la cosa es que Dios sabía desde el principio lo que iba a ser la respuesta de ellos. Entonces, de la fundación del mundo, sabiendo todo eso de antemano, Dios dijo, entonces ahí, ni siquiera, entonces, sabiendo todo, dijo Dios, ahí es donde voy a poner en mi Hijo el pecado de todos ellos. Ese rechazo de parte de Israel, de una oferta genuina, es lo que Dios usó para pagar por mis pecados. Todo lo previó. Pero eso no cambia el que la oferta fue genuina y se ha pospuesto, se ha postergado el reino hasta aquel día que el Señor diga. Y eso no quiere decir que Dios ya no tenga nada en el futuro para los judíos. Todo lo contrario. La credibilidad de Dios y su palabra
La verdad de Dios está en peligro de no ser cumplida. Que el hombre sea mentiroso, todo hombre, pero Dios es veraz. Amén. Dios promete en su palabra, no lo cumple. Hubiera puesto eso, ¿verdad? Bosquejo. Mateo 24 y 25, el Señor habla de señales. En el capítulo 25 nos habla de la inminencia entre las vírgenes que estaban preparadas y las que no. Y vamos a ver los juicios al rato, el juicio de las naciones, capítulo 31 en adelante. Quizás esperaremos un poco más en el bosquejo. El Señor Jesús, ese es un pasaje, Juan 14, favorito